Hola niños, buen día, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy para la clase de geometría, en la clase de geometría van a ver un tema nuevo que se llama magnitudes y unidades, ¿listo? Para los que quieran revisar su libro, está en el capítulo 20 de la unidad 1, como siempre les he dicho. No les puedo dar la página porque en el libro virtual pues no se ve la página, ¿listo? Entonces, capítulo 20, tema magnitudes y unidades. Entonces vamos a abordar la temática con lo que está en su libro. Entonces dice, escribe con cuáles unidades se expresa la distancia entre dos ciudades, la estatura de una persona y la velocidad de un carro. Entonces, si vamos a hablar de la distancia de dos velocidades, entonces siempre debe haber algo con que medir, ¿cierto? O con que saber cómo se hace eso. La estatura de una persona también se debe tener un elemento, ¿cierto? Para saber cuánto es su estatura. Y igualmente, de igual manera, se pregunta uno eso como con qué unidad, ¿cierto? Se mide la velocidad de un carro. Ya les explicaré. De acuerdo a lo que, ya al final, de acuerdo a lo que voy a explicar, ustedes se van a dar cuenta de qué se está hablando en esa primera parte. ¿Listo? Entonces, dice, Sara elaboró un afiche con la descripción del mamífero que más le llamó la atención del documental que vio en clase de ciencias. ¿Con qué tipo de información Sara describe el oso en el afiche? Entonces, para analizar en este caso ese animalito, tenemos que mirar cuánto mide, ¿cierto? La longitud, ¿cierto? Eso se mide ¿cómo? Con metros, como aparece acá. La masa es el peso que tiene este animal. Entonces, sería en kilogramos, en gramos y demás, pero en este caso, pues sería en kilogramos, en kilos. Y dice tiempo que puede mantener la respiración bajo el agua. Entonces, otra característica que podemos, como podemos describir ese animal, sí, describir ese animal, entonces sería por minutos. Entonces, el tiempo, tenemos que el tiempo se mide por minutos. ¿Listo? Entonces, repito, longitud se mide por metros, centímetros y demás. La masa se mide por kilos, por gramos, y el tiempo se mide por minutos, horas, segundos, etcétera, de acuerdo pues a lo que estén preguntando. Bueno, ahora dice, en el afiche elaborado por Sara se mencionan tres atributos del oso polar: la longitud, la masa y el tiempo, que puede mantener la respiración bajo el agua, el tiempo que puede mantener la respiración bajo el agua. Estos atributos se pueden medir y se les conoce como magnitudes. ¿Listo? Entonces, título tenemos magnitudes y unidades. Ya tenemos claro que son magnitudes. ¿Listo? Entonces, todo lo que con lo que podemos describir, en este caso, a este animal. ¿Listo? Descripción de este mamífero. Ahorita cada magnitud puede expresarse en diferentes unidades. En la tabla se muestran las unidades básicas. Entonces, tenemos que hay relación entre la magnitud y la unidad. ¿Listo? En esa tablita se explica muy bien el tema como tal. Entonces, esto es como lo más importante de la clase de hoy. Magnitud. Entonces, tenemos que la magnitud está longitud, masa, tiempo y temperatura. ¿Cuál es la unidad de la que están hablando? La unidad de la que están hablando son el metro, que la longitud se mide en metros, centímetros, milímetros, ¿listo? La masa se mide en gramos, kilogramos. El tiempo en segundos, minutos, horas, ¿listo? Y la temperatura, que es en este caso por grados Celsius, ¿listo? Ahora, adicional, nos están diciendo que, nos están mostrando aquí en el cuadro, en este cuadro, que hay un instrumento para poder sacar esa unidad, ¿listo? Y para saber qué magnitud tiene. Entonces tenemos que la longitud, usamos el metro y eso con qué se mide, con una cinta métrica. ¿Con qué instrumento? Cinta métrica. La masa que tiene como unidad básica, en este caso el gramo, se mide con el instrumento llamado balanza. El tiempo, la unidad básica que es el segundo, lo medimos con un instrumento llamado cronómetro. Y la temperatura, finalmente, la unidad básica es con grados Celsius y el instrumento es con un termómetro. ¿Listo? Si le agregáramos, por ejemplo, la temperatura, ¿listo? Por ejemplo, aquí está, perdón. La temperatura, sí, con grados Celsius. Si le agregáramos aquí una magnitud que serían ángulos, ¿cierto? ¿Cómo se miden los ángulos? Se miden por grados. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Magnitud, acá, y unidad es con lo que necesitamos, con qué unidad, pues, valga la redundancia, llegamos a esa longitud de algo. ¿Listo? Entonces, acá finalmente para resolver el problema de Sara, Sara describió al oso mediante las magnitudes de longitud, masa y tiempo. Las unidades que usó fueron el metro, el kilogramo y el minuto. ¿Listo? Ahora, ya como para resumir, los objetos, las personas y los animales
Poseen atributos medibles denominados magnitudes, ¿listo? Entre ellos están la longitud, la masa, el tiempo, la superficie, etcétera, porque aquí hay varios. Y cada magnitud tiene una unidad básica de medida, ¿listo? Cada magnitud tiene una unidad básica de medida, ¿listo? ¿Qué es lo que está en este cuadro? Y listo, eso sería básicamente la explicación de magnitudes y unidades. Espero que me hayan entendido la diferencia entre magnitud y unidad y pues adicionalmente el instrumento con el que se utiliza para hacer esto. Aquí miran en este cuadrito la forma abreviada de decir cada uno, entonces metro M, el gramo la G, el segundo la S y grados Celsius con este puntícula C, ¿listo? Ahí quedaría. Como actividad, como el video es muy corto, el tema es muy corto, necesito que por favor me hagan la parte de aplica. Entonces nombra la magnitud que se mide con cada instrumento, ¿listo? Entonces aquí, la regla para qué magnitud aplica, el velocímetro, el barril, la botella, el reloj, etcétera, ¿listo? En el caso del reloj, pues, ¿cuál magnitud sería? El tiempo. Y así analizan cada uno. En la parte de comunica dice, lee y responde. En la antigüedad no existían unidades de medida estándar. Algunas culturas utilizaron, por ejemplo, la palma de la mano como una unidad de medida de longitud. ¿Listo? Recordemos que la longitud, la unidad de medida es el metro, el centímetro, el milímetro, etcétera. Lo que acarreaba grandes dificultades. Entonces, después de mirar eso que pasaba anteriormente, van a analizar las dos preguntas que aparecen acá. Entonces, ¿por qué crees que usar la palma de la mano como unidad de medida generaba problemas? B, mide la longitud de algunos objetos de tu salón. En el caso de nosotros que no estamos en nuestro salón y que es tu salón y su casa, entonces algún objeto de tu casa con la palma de la mano. Luego compara tus resultados con los de un compañero. En ese caso solamente van a analizar, van a medir algunos objetos de su casa con la mano y lo comparan con otro, por ejemplo, pueden hacerlo con la mano de su mamá, de su papá, de su hermanito. ¿Listo? Pasamos con la 3, al punto 3. Escribe la unidad de medida más adecuada para expresar la medida dada en cada caso. Entonces, la unidad de medida de la longitud de un alfiler. ¿Qué usamos? ¿Qué unidad utilizamos en la longitud de un alfiler? ¿Qué unidad usamos en la altura de un edificio? ¿Qué unidad para la capacidad del tanque de gasolina de un carro? ¿Qué unidad para la duración de un partido de fútbol? ¿Qué unidad para el tiempo de las vacaciones escolares de mitad de año? ¿Y qué unidad para la masa de un gato? ¿Listo? Y ya finalmente, en el punto 4, que es el último, dice, un teléfono celular tiene las siguientes características. Entonces dan las características que tiene el celular. Y luego dice, indica cuáles son las magnitudes que se describen en la situación y las unidades en que se miden. Entonces, cada uno, ustedes por ejemplo acá en el peso está 160 gramos, aquí están dando la unidad. Tienen que colocar acá qué magnitud es. En el caso del peso, qué magnitud es. Entonces, revisan por favor. ¿Listo? Eso sería todo por la clase de hoy. Al finalizar la actividad que es el día de hoy, por favor me envían su actividad. ¿Listo? Bye bye, juiciosos. Espero que haya sido claro y entendido el tema.